Son las 23:48 en este momento y debo hacer esta transmisión porque la vida del director bancario, Ricardo Morales, está en peligro vital. Hace 6 días robaron 2,8 millones de pesos del Banco Nacional y todos pensaron que fue un ataque externo. Pero esta noche Morales se entregó a la policía e hizo una confesión explosiva. El robo fue organizado desde adentro y él era parte del plan. Ahora la organización criminal se enteró de que está hablando y están enviando a sus hombres. Hace 6 días, exactamente a las 22:15, las alarmas del Banco Nacional comenzaron a sonar. Según los primeros reportes, 3 hombres armados habían ingresado al banco, neutralizado el sistema de seguridad y accedido a la caja fuerte principal. En 47 minutos, habían desaparecido con 2,8 millones de pesos. Los documentos en poder del jefe de investigaciones criminales, capitán Fernando Ruiz, muestran esa noche con un detalle escalofriante. Pero lo que nadie sabía hasta esta noche es que toda la operación fue una farsa perfectamente orquestada desde adentro. Ricardo Morales, director de sucursal desde hace 15 años, conocía cada rincón del Banco Nacional. Conocía los códigos, los horarios de los guardias, las rutas de patrullaje, las cámaras con puntos ciegos. Pero más importante aún, conocía las debilidades humanas de cada empleado. La operación había comenzado 8 meses antes, cuando Morales fue contactado por una organización que se presentó como inversores extranjeros interesados en oportunidades financieras. El primer contacto fue sutil, profesional, aparentemente legítimo. Me invitaron a almorzar, confesó Morales en la grabación que el capitán Ruiz compartió esta noche. Hablaron de inversiones, de oportunidades de crecimiento. Me ofrecieron ser consultor privado por 500.000 pesos mensuales. Solo necesitaba proporcionarles información sobre flujos de efectivo, horarios de seguridad, rutinas operativas. Lo que Morales no sabía era que cada información que proporcionaba estaba siendo utilizada para mapear la vulnerabilidad completa del banco. Durante los primeros 3 meses, las solicitudes de información parecían inocentes. Horarios de mayor y menor movimiento de efectivo, días de la semana con menos personal, procedimientos de seguridad estándar. Morales recibía sus pagos puntualmente y todo parecía un arreglo comercial normal. Pero en el 4.º mes, las preguntas se volvieron más específicas y más alarmantes. Comenzaron a preguntar sobre la caja fuerte principal, continuó Morales en su confesión. Querían saber cuánto efectivo se mantenía típicamente, cuántas personas tenían acceso, qué tipo de sistema de apertura usábamos. Cuando comencé a sentirme incómodo, me recordaron cuánto dinero ya había aceptado. En este punto, Morales se dio cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. Había aceptado 1.500.000 pesos durante 4 meses por información que ahora claramente sería usada para propósitos criminales. Tenía 2 opciones: continuar cooperando o enfrentar la exposición de su complicidad previa. La organización criminal había utilizado una táctica psicológica conocida como escalada de compromiso. Comenzar con solicitudes pequeñas y aparentemente legítimas, luego, gradualmente, aumentar el nivel de complicidad hasta que la víctima se encuentra atrapada en una situación de la cual no puede escapar fácilmente. Me dijeron que ya era demasiado tarde para retroceder, admitió Morales. Tenían registros de todos los pagos, grabaciones de nuestras conversaciones, evidencia de que había estado proporcionando información confidencial del banco. Si me negaba a cooperar,
me denunciarían a las autoridades. La fase siguiente del plan requería reclutar empleados del banco desde adentro. Morales, ahora completamente comprometido, fue instruido para identificar empleados vulnerables que pudieran ser corrompidos o chantajeados. El primer objetivo fue Carmen López, cajera principal con 12 años de experiencia en el banco. López tenía un hijo con problemas médicos costosos y estaba luchando financieramente. Morales se acercó a ella con una oportunidad de trabajo extra. Le dije que había consultores externos que necesitaban información sobre procedimientos bancarios para un proyecto de investigación, confesó Morales. Le ofrecí 200.000 pesos por proporcionar información sobre los códigos de acceso y protocolos de seguridad. López, presionada por sus circunstancias financieras, aceptó. Sin saberlo, acababa de convertirse en cómplice de un plan de robo millonario. El segundo reclutamiento fue aún más siniestro. Miguel Santos, guardia de seguridad nocturno, fue chantajeado después de que la organización descubriera su adicción al juego y las deudas substanciales que había acumulado con prestamistas ilegales. No le dieron opción, explicó Morales. Le dijeron que conocían sus deudas, sabían dónde vivía su familia. Podían hacer que sus problemas desaparecieran o podían empeorarlos significativamente. Él eligió cooperar. Santos fue instruido para crear fallas técnicas en el sistema de seguridad durante horarios específicos y proporcionar acceso no autorizado al edificio. Con los elementos internos en su lugar, la organización procedió a planificar el robo con precisión militar. Morales fue instruido para programar una auditoría nocturna de rutina que requeriría acceso a la caja fuerte principal. Me dijeron exactamente qué hacer, relató Morales. Debía estar en el banco a las 22 horas para la supuesta auditoría. Santos desactivaría las cámaras de seguridad específicas. Carmen proporcionaría los códigos de acceso actualizados. Todo sería coordinado para parecer una operación interna legítima. El plan era brillante en su simplicidad. No habría violencia, no habría alarmas hasta que fuera demasiado tarde. No habría evidencia de forzamiento de entrada. Parecería como si ladrones sofisticados hubieran neutralizado todos los sistemas de seguridad desde afuera. Los ladrones que ingresarían al banco eran en realidad miembros de la organización, vestidos de negro con máscaras. Su trabajo era simple: seguir las instrucciones de Morales, tomar el dinero de ubicaciones específicas que él había identificado y salir siguiendo una ruta de escape preplanificada. Tenía que estar presente para abrir la caja fuerte, admitió Morales. Las cámaras me mostrarían como víctima, aparentemente siendo forzado a cooperar bajo amenaza. Era una actuación completa. El 15 de octubre, todo el plan se puso en marcha. Morales llegó al banco a las 22 horas como había sido instruido. Santos ya había desactivado las cámaras críticas. Carmen había proporcionado los códigos actualizados esa misma tarde. Pero mientras Morales esperaba en su oficina, algo inesperado sucedió. Su hija lo llamó. «Papá, ¿vienes a mi recital mañana? He estado practicando durante meses». Esa llamada telefónica inocente cambió todo para Morales. Durante meses había estado racionalizando sus acciones, diciéndose a sí mismo que era víctima de circunstancias. Pero escuchar la voz de su hija, llena de ilusión y confianza en él, le hizo realizar la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. En ese momento me di cuenta de que me había convertido en alguien que mi hija no reconocería, confesó Morales con la voz quebrada. Estaba traicionando no solo mi trabajo,
sino todos los valores que le había enseñado. Pero era demasiado tarde para retroceder. A las 22:15, los 3 ladrones llegaron según el plan. Morales tuvo que actuar su papel, fingir resistencia, abrir la caja fuerte bajo aparente coacción. En 47 minutos, 2,8 millones de pesos desaparecieron del Banco Nacional. Morales fue encontrado inconsciente en su oficina, aparentemente víctima del robo. Carmen y Santos mantuvieron sus coartadas. El crimen perfecto había sido ejecutado. Los días siguientes fueron una tortura psicológica para Morales. Mientras la policía investigaba el robo externo, él tenía que mantener la farsa, dar declaraciones como víctima, consolar a empleados traumatizados. Cada día era más difícil, admitió Morales. Veía a mis colegas trabajando horas extra para ayudar con la investigación. Veía a los clientes preocupados por la seguridad de sus ahorros y sabía que yo era responsable de todo ese dolor. La organización criminal había prometido que Morales recibiría su parte del botín, 800.000 pesos. Pero cuando llegó el momento del pago, le dijeron que el dinero estaba siendo lavado y que tendría que esperar. Más perturbador aún, comenzaron a darle tareas adicionales. Querían que proporcionara información sobre otros bancos donde tenía contactos. Querían que reclutara a más empleados. Querían que el Banco Nacional fuera solo el primero de muchos objetivos. Me di cuenta de que nunca me dejarían ir, confesó Morales. No era un trabajo de una sola vez. Era el comienzo de una carrera criminal de la cual no podría escapar. El capitán Fernando Ruiz, encargado de la investigación, comenzó a notar inconsistencias en la evidencia del robo. Los ladrones habían sido sorprendentemente eficientes. Conocían exactamente dónde ir. No habían perdido tiempo buscando dinero o valuables. Un robo de esta sofisticación requiere información interna, explicó el capitán Ruiz en su análisis. Los perpetradores sabían demasiado sobre nuestros procedimientos, nuestros horarios, nuestras debilidades. La investigación se centró en empleados actuales y antiguos del banco. Se analizaron comunicaciones, se revisaron registros financieros, se realizaron entrevistas exhaustivas. Carmen López fue la primera en quebrantarse bajo la presión del interrogatorio. Después de 6 horas de preguntas, admitió haber proporcionado códigos de acceso a cambio de dinero. Necesitaba el dinero para mi hijo, lloró López durante su confesión. No sabía que sería usado para un robo. Pensé que era para consultoría legítima. Su confesión llevó directamente a Miguel Santos, quien inicialmente negó cualquier participación, pero eventualmente admitió haber desactivado sistemas de seguridad bajo amenaza. Pero ambos señalaron a la misma persona como el organizador interno, Ricardo Morales. Con las confesiones de López y Santos, la evidencia contra Morales se volvió abrumadora. El capitán Ruiz tenía registros bancarios mostrando pagos sospechosos, grabaciones de conversaciones comprometedoras, testimonio de múltiples testigos. Morales sabía que era solo cuestión de tiempo antes de ser arrestado. Pero había un problema más inmediato. La organización criminal había descubierto que López y Santos habían sido arrestados. Me llamaron esa noche, relató Morales. Su voz era fría, amenazante. Dijeron que sabían que la investigación se estaba acercando, que si yo era arrestado y hablaba, mi familia pagaría las consecuencias. La amenaza era específica y aterrorizante. Tenían fotografías de su hija saliendo de la escuela, de su esposa en el supermercado, de sus padres en su casa. El mensaje era claro: mantén la boca cerrada o todos morirán. Esa noche, Morales no durmió.
caminó por su casa mirando a su familia, sabiendo que cada momento podría ser el último que los viera vivos si tomaba la decisión equivocada. Al amanecer, había llegado a una conclusión devastadora pero necesaria. No podía vivir más con esta mentira, confesó Morales, y no podía permitir que mi familia viviera en peligro permanente por mis errores. A las 10:30 de la mañana, Morales llamó al capitán Ruiz y pidió una reunión privada urgente. Cuando llegó a la estación de policía, traía consigo una confesión escrita de 47 páginas detallando toda la operación. «Quiero contar todo», le dijo al capitán Ruiz, «pero necesito protección para mi familia. Estas personas no son simples ladrones, son una organización sofisticada, con recursos y contactos». La confesión de Morales fue exhaustiva y devastadora. Nombró nombres, proporcionó fechas, describió métodos, reveló planes futuros. Pero más importante, expuso la verdadera magnitud de la organización criminal. El Banco Nacional no era el objetivo final, reveló Morales. Era una prueba piloto. Tienen planes para bancos más grandes, con más dinero. Y ya han comenzado a infiltrar otras instituciones financieras. Las revelaciones de Morales expusieron una operación criminal de escala nacional. La organización había estado operando durante al menos 3 años, infiltrando bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras en toda Colombia. Tienen una estructura militar, explicó Morales. Células independientes en diferentes ciudades, líderes regionales, especialistas en diferentes áreas, lavado de dinero, corrupción de empleados, neutralización de sistemas de seguridad. Los nombres que Morales proporcionó llevaron a arrestos simultáneos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En total, 34 personas fueron detenidas en una operación coordinada que se extendió durante 72 horas. Entre los arrestados había 12 empleados bancarios corruptos, 8 especialistas en sistemas de seguridad, 6 lavadores de dinero profesionales, 5 reclutadores y coordinadores regionales, 3 líderes de alto nivel. Pero según Morales, estos arrestos representaban solo una fracción de la organización total. Por cada persona que arrestaron, hay 3 más que no conocemos, advirtió Morales. Esta organización tiene tentáculos en todas partes: bancos, gobierno, policía, sistemas judiciales. Los interrogatorios de los arrestados revelaron el método sistemático que la organización usaba para infiltrar instituciones financieras. Fase 1. Reconocimiento. Durante meses, observaban instituciones objetivo, identificando empleados vulnerables, mapeando sistemas de seguridad, estudiando rutinas operativas. Fase 2. Infiltración. Contactaban empleados seleccionados con ofertas aparentemente legítimas, trabajos de consultoría, oportunidades de inversión, préstamos con condiciones favorables. Fase 3. Compromiso. Una vez que los empleados aceptaban dinero o favores, gradualmente aumentaban las solicitudes hasta que la persona estaba completamente comprometida. Fase 4. Reclutamiento. Los empleados comprometidos eran instruidos para reclutar colegas adicionales, expandiendo la red interna. Fase 5. Operación. Con múltiples empleados internos, ejecutaban robos que parecían ataques externos sofisticados. Fase 6. Lavado. El dinero robado era inmediatamente introducido en una red compleja de lavado que involucraba múltiples países y sistemas financieros. Uno de los aspectos más perturbadores de la operación era su sofisticación tecnológica. La organización empleaba sistemas de comunicación encriptada. Usaban aplicaciones de mensajería militar grade que se autodestruían después del uso.
Análisis de inteligencia artificial. Empleaban IA para analizar patrones bancarios, identificar vulnerabilidades y predecir comportamientos de seguridad. Hacking avanzado. Tenían especialistas capaces de penetrar sistemas bancarios, alterar registros y crear fallas aparentemente naturales en sistemas de seguridad. Falsificación de documentos. Producían identificaciones falsas, documentos bancarios y registros gubernamentales indistinguibles de los originales. Era como una corporación criminal, describió Morales. Tenían departamentos especializados, jerarquías claras, presupuestos anuales, planes estratégicos a 5 años. Las confesiones revelaron que la organización había robado aproximadamente 47 millones de pesos de diversas instituciones durante 3 años. Pero el costo humano era aún mayor. Empleados corruptos. 73 empleados bancarios habían sido comprometidos, muchos comenzando como víctimas y terminando como cómplices. Familias destruidas. Las amenazas contra familias habían llevado a divorcios, depresión y, en 2 casos, suicidios. Confianza pública. La exposición de la infiltración había creado una crisis de confianza en el sistema bancario colombiano. Empleados inocentes. Miles de empleados bancarios honestos ahora vivían bajo sospecha y escrutinio intensificado. Morales enfrentó esta realidad durante su confesión. No solo robé dinero, robé la confianza que las personas tenían en el sistema. Destruí la reputación de colegas inocentes. Puse en peligro empleos de personas que nunca hicieron nada malo. La confesión de Morales forzó una respuesta masiva de las autoridades financieras colombianas. Medidas inmediatas. Auditorías de seguridad en todos los bancos principales. Verificaciones de antecedentes renovadas para todos los empleados. Sistemas de monitoreo de comunicaciones internas. Protocolos de acceso a cajas fuertes completamente revisados. Reformas a mediano plazo. Implementación de sistemas de inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos. Cooperación internacional para rastrear lavado de dinero. Programas de whistleblowing para empleados que reporten actividades sospechosas. Entrenamiento psicológico para resistir manipulación criminal. Cambios estructurales. Separación de responsabilidades para que ningún empleado tenga acceso completo. Sistemas de doble verificación para todas las operaciones significativas. Rotación obligatoria de personal en posiciones sensibles. Monitoreo financiero personal de empleados en posiciones críticas. Ricardo Morales, el hombre que comenzó como víctima de manipulación y terminó como arquitecto de traición, enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Criminalmente, fue acusado de robo agravado, conspiración criminal, lavado de dinero y corrupción. Enfrentaba hasta 25 años de prisión. Personalmente, su esposa pidió el divorcio. Sus hijos fueron reubicados bajo protección de testigos. Su reputación profesional fue destruida irreparablemente. Financieramente, todos sus activos fueron congelados. Su casa fue embargada. Sus cuentas bancarias fueron vaciadas para restitución. Pero también había un lado inesperado de su historia: cooperación. Su confesión completa llevó al desmantelamiento de la red criminal más sofisticada en la historia bancaria colombiana. Protección. Debido a las amenazas contra su vida, fue colocado en un programa de protección de testigos. Reducción de sentencia. Por su cooperación total, recibió una reducción significativa en su sentencia potencial. No busco perdón, dijo Morales en su declaración final. Lo que hice fue imperdonable, pero espero que mi confesión evite que otros cometan los mismos errores
y proteja a futuras víctimas. La confesión de Ricardo Morales expuso vulnerabilidades fundamentales en el sistema financiero que van más allá de la tecnología o los protocolos. Vulnerabilidad humana. Los criminales más sofisticados no atacan sistemas de seguridad, atacan psicología humana. Identifican necesidades, miedos, ambiciones y los explotan sistemáticamente. Escalada gradual. Las personas honestas no se convierten en criminales de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de pequeños compromisos que eventualmente llevan a grandes traiciones. Aislamiento moral. Una vez que las personas comienzan a racionalizar comportamiento cuestionable, se vuelve más fácil justificar acciones más extremas. Efectos en cascada. Los crímenes financieros no solo afectan a las víctimas directas, dañan la confianza social, afectan a empleados inocentes y debilitan instituciones enteras. Aunque 34 personas fueron arrestadas, la investigación está lejos de terminar. El capitán Ruiz explicó los desafíos continuos. Conexiones internacionales. La organización tenía vínculos con redes criminales en Venezuela, Panamá y México. La cooperación internacional es esencial para desmantelar completamente la operación. Dinero perdido. De los 47 millones de pesos robados, solo 12 millones han sido recuperados. El resto está perdido en una red compleja de lavado internacional. Células dormidas. Es probable que existan células adicionales de la organización que aún no han sido identificadas, esperando órdenes o operando independientemente. Nuevos métodos. Los criminales aprenden de cada operación expuesta, desarrollando métodos más sofisticados para su próximo ataque. Esta confesión nos dio una ventana única hacia el funcionamiento interno del crimen organizado financiero, explicó el capitán Ruiz. Pero también nos mostró qué tan vulnerables son realmente nuestras instituciones. La historia de Ricardo Morales resonó profundamente en la sociedad colombiana, generando debates sobre confianza, corrupción y responsabilidad personal. En los medios, los periódicos principales dedicaron ediciones especiales al caso. Los programas de televisión analizaron las implicaciones para la seguridad financiera nacional. En las universidades, escuelas de negocios comenzaron a incorporar el caso como estudio ético obligatorio. Programas de psicología lo usaron para enseñar sobre manipulación y resistencia. En el sector bancario, los empleados bancarios reportaron aumento en ansiedad y paranoia. Muchos solicitaron transferencias departamentales. Algunos renunciaron por completo. En las familias, padres usaron la historia para enseñar a sus hijos sobre la importancia de la integridad y las consecuencias de las decisiones morales. La confesión de Morales se convirtió en más que un caso criminal. Se convirtió en una lección nacional sobre la fragilidad de la confianza y el costo de la traición. La historia de Ricardo Morales es una tragedia moderna. Un hombre honesto transformado gradualmente en criminal. Una familia destruida por decisiones desesperadas. Una institución traicionada desde adentro. Pero también es una historia de redención final. Cuando Morales finalmente encontró el coraje para confesar, no solo se liberó de su carga psicológica, también liberó a futuras víctimas potenciales de la organización criminal. Su confesión llevó al arresto de 34 criminales, la recuperación de 12 millones de pesos y la implementación de reformas de seguridad que protegerán a millones de ciudadanos colombianos. No puedo deshacer lo que hice, dijo Morales en su declaración final, pero puedo asegurarme de que mi error sirva para proteger a otros.
Esa es la única redención que puedo esperar. El capitán Ruiz ofreció la perspectiva final. Ricardo Morales comenzó como víctima, se convirtió en criminal y terminó como héroe accidental. Su historia nos recuerda que las personas no son simplemente buenas o malas. Son complejas, vulnerables y capaces tanto de traición como de redención. Si usted trabaja en el sector financiero y ha sido contactado por personas ofreciendo oportunidades demasiado buenas para ser verdad, recuerde la historia de Ricardo Morales. Las decisiones pequeñas pueden llevar a consecuencias enormes. Si usted sabe de actividades sospechosas en su lugar de trabajo, hable antes de que sea demasiado tarde. El silencio no lo protege, solo protege a los criminales. Y si usted ya está comprometido en actividades cuestionables, recuerde que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. La confesión de Ricardo Morales salvó vidas, protegió instituciones y finalmente le dio la oportunidad de redención. Porque al final, la verdad no solo libera, también protege. Y a veces, confesar es la única manera de salvar tanto tu alma como la de otros. La historia de Ricardo Morales terminó con él en prisión, pero libre de culpa. Su familia está protegida, sus excolegas están seguros y el sistema bancario colombiano es más fuerte. Esa es la paradoja de la confesión. A veces perdemos todo para finalmente ganar lo que realmente importa: la paz mental y la posibilidad de redención.